Buenas noches, profesor. Quien le habla es Smith Mendoza de quinto año élite y el día de hoy vamos a explicar acerca de los trípticos el tema de magnitudes proporcionales. Bueno, antes de entrar en sí al tema tenemos que recordar lo que son proporciones, ya que esto va a ayudarnos en nuestro tema de hoy. Proporciones son comparaciones entre dos razones. Se pueden clasificar en 4 clases. Aritmética discreta, cuando se restan dos términos de manera diferente. Los primeros son los antecedentes y los últimos son los consecuentes, de los cuales el más resalta es el último, considerado la cuarta diferencial. La aritmética continua es parecida a la anterior, pero la diferencia es que el primer consecuente y el segundo antecedente es el mismo. Es considerada la media diferencial, mientras que el último consecuente es considerada la tercera diferencial. La geométrica discreta. Ahora ya no vamos a restar, lo que vamos a hacer es dividir, y esto es lo que nos va a ayudar en parte de la proporcionalidad. Los antecedentes son los numeradores y los consecuentes los denominadores, de los cuales el segundo consecuente se denomina cuarta proporcional. Y la geométrica continua es parecida a la discreta, pero la diferencia es que el segundo antecedente y el primer consecuente son iguales. Es considerado media proporcional. Y el segundo consecuente es considerado tercera proporcional. Ahora, vamos a entrar a detalle en lo que es una magnitud. La magnitud es todo aquello que puede ser medido o puede sufrir una variación. Entre ellos podemos destacar la longitud, la masa, el tiempo, etc. Por ejemplo, una persona puede medir 1,65 m y la otra 1,50 m. La diferencia es 15 centímetros. Hay una gran varianza que puede haber entre ambas medidas que pertenecen a una misma magnitud. Y ahora vamos a entrar en detalle con respecto a la proporcionalidad de magnitudes. Dos magnitudes pueden guardar una relación constante. A este vínculo se denomina constante de proporcionalidad. ¿Y qué es lo que ocurre? En que si dos magnitudes tienen algo en común, tiene que ser de manera constante. Puede ser de manera directa o de manera indirecta o inversa. Directa, cuando una entre la otra forma una constante K, mientras que la inversa es el producto de ambos para formar la constante dicha. En este video vamos a hablar solamente de uno y en el siguiente hablaremos del otro tipo. Magnitudes directamente proporcionales. Una magnitud A es directamente proporcional a otra magnitud B si las dos magnitudes aumentan o disminuyen y el cociente que se formen entre las cantidades de ambas magnitudes forma una constante. A es a B, como C es a D, como E es a F, como la magnitud A es a la magnitud B con una razón constante. El tablero vendría a ser de la siguiente manera. La magnitud A, la magnitud B. Tenemos A, C, E y G, que en este caso va a ir aumentando. Y en el caso de abajo, B, D, F y H, que va a ir aumentando también. En el caso fuera al revés, ambos van a disminuir, pero los dos cumplen una misma razón. Y yéndonos a la gráfica, ubicamos los puntos. En el caso de la magnitud A, voy a ubicar de abajo hacia arriba. Y en el caso de la magnitud B, voy a ubicar de izquierda a derecha. Los puntos de intersección que se den entre ambos valores de las magnitudes se unirán desde el origen formando una línea recta, siendo esta línea recta lo que represente la constante. La magnitud A entre la magnitud B vendría a ser una K constante. Un ejemplo común. En un laboratorio hay una bacteria cuya reproducción es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Si en 2 horas han ocurrido 60 bacterias, nos piden cuántas habrán en 6 horas. Vamos a tener en cuenta el número de bacterias y el tiempo en horas. Como el problema nos dice directamente proporcional, lo dividimos. 60 bacterias en 2 horas, ¿cuántas bacterias habrá en 6? Si uno aumenta,
el otro también tendrá que hacerlo. Hallemos la constante primero. Graficamos, tenemos 60, 2, X, lo que queremos hallar, y 6. Nuestra recta, que vendría a ser la constante de proporcionalidad, y dividimos los datos que ya tenemos conocidos. 60 entre 2 es la constante K, 30 es mi constante. Hallemos el valor de X entonces. A es a B como la constante, que en este caso es 30. A es el número de bacterias que quiero hallar, X, y B es el tiempo, que son 6 horas. En este caso, X entre 6 es 30, paso a multiplicar, X es 180. Entonces, en 6 horas habrá 180 bacterias. En un segundo video vamos a explicar las magnitudes inversamente proporcionales y además algunos ejercicios de ambas magnitudes.